Bueno, hermanos, esta tarde o esta noche, para los que están en sus casas, queremos continuar, hermanos, hablando acerca de la iglesia. Y recuerden, estábamos preguntando qué es la iglesia. Y dijimos que cuando preguntábamos acerca de qué es la iglesia, estábamos preguntando no acerca de un grupo grande como el grupo de los bautistas o los pentecostales o los metodistas o las iglesias más pequeñas como otras que podemos ver. No estamos hablando para decir de una denominación. Estamos hablando, hermanos, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una iglesia local. Recuerden, una iglesia local como la nuestra. Y yo dije que nosotros somos bautistas, a mí me gusta ser bautista, pero aún dentro de las iglesias bautistas hay iglesias falsas. Entonces, no quiero decir que la iglesia bautista es la verdadera y las demás son falsas. No vayan a malinterpretar, no es ese mi punto. Mi punto es examinar qué es una iglesia local verdadera, pero, hermanos, iglesias locales verdaderas hay en cualquier denominación cristiana, ¿verdad? Como también hay falsas. Entonces, no sé si me explico hasta ahí. Cuando hablo de una iglesia verdadera, estoy hablando de una iglesia local, así como nosotros aquí, como otra iglesia en otra parte. A eso me refiero entonces cuando digo iglesia. También dijimos que la palabra iglesia puede significar los cristianos alrededor del mundo, pero en este caso, hermanos, queremos hablar de la iglesia local, de la iglesia verdadera, y queremos ver cuáles son las marcas de una iglesia verdadera. ¿Cómo podemos saber si la iglesia a la que yo asisto es falsa o es verdadera? Recuerdan, dijimos que había muchas personas que tenían esa pregunta en sus mentes, que no sabían qué elegir. Otras personas piensan que todas las iglesias son verdaderas. Entonces tratábamos de responder esta pregunta y dijimos que habían tres marcas principales para ver si que habían tres marcas de una iglesia verdadera. Tres marcas. La primera dijimos que era la predicación de la palabra de Dios, y en realidad quiero decir la verdadera predicación de la palabra del Señor. La segunda dijimos que era la celebración de las ordenanzas o los sacramentos, dirían algunos, y dijimos que era el bautismo y la Santa Cena. Y dijimos que la tercera característica de una iglesia verdadera tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Si Dios quiere, hoy vamos a ver la verdadera predicación, que es la primera marca, y la segunda marca, porque quiero dedicar un poco más de tiempo a la disciplina eclesiástica o a la disciplina de la iglesia, porque, hermanos, mucha gente cuando escucha la palabra disciplina piensa que es algo negativo, piensa que es algo que no es bueno que hay en la iglesia. Es por eso que, si ustedes se fijan, casi ninguna iglesia tiene disciplina en realidad, pero es una marca de la iglesia, y si Dios quiere vamos a estudiarla la semana que viene. Ahora bien, la primera marca entonces es la verdadera predicación de la palabra de Dios. Ahora, debe de ser una predicación pura. Cuando digo una predicación verdadera, estoy hablando de una predicación que sea pura. Y quiero que vayamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Entre Génesis y Apocalipsis. Nehemías capítulo 8. Entonces, la primera marca que una iglesia verdadera tiene es la predicación de la palabra del Señor. Y en realidad, hermanos, esta marca es la marca más importante. Si una iglesia tiene verdadera predicación, entonces es una iglesia verdadera. Pero si una iglesia tiene una falsa predicación, entonces no puede ser llamada iglesia. Ahora, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8. ¿Lo tenemos? Quiero que lo leamos. Dice la palabra del Señor así:
Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente, perdón hermanos, mi vista a veces me falla, que está frente a la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Y el libro de la ley era la Biblia de ellos. El versículo 2 dice: el primer día del mes séptimo, el sacerdote Edras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Edras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilquías y Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Así que si usted quiere encontrar un nombre para su hijo, aquí tiene muchas opciones. Versículo 5. Edras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro a tierra. Entonces los levitas de Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. El versículo 8, que es el que más nos interesa, dice: ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Ahora, aquí tenemos tres palabras claves, hermanos, en este pasaje, que tienen que ver con la predicación verdadera. Y miren ustedes ahí, el primero es explicando o aclarando. Lo tenemos en el versículo 8, algunas versiones traducen como explicando, otros traducen como aclarando, y esa palabra significa ser liberado de la confusión, pero también significa hacer que algo sea claro, hacer que algo sea entendible. Y aquí, hermanos, lo que está pasando es que, si ustedes leen el Antiguo Testamento, y yo les motivo a que lo lean, porque es bastante historia interesante y nos ayuda a entender, esta gente que está aquí reunida, en este momento, si ustedes pudieron ver, está el pueblo reunido, dice, hay un púlpito donde está más alto que la gente, el predicador, en este caso Edras y los demás, y todo el pueblo está reunido, pero esta gente que está reunida, esta gente había sido deportada a Babilonia hacía más de 70 años. Así que la mayoría de esta gente que está ahí escuchando es gente que ha nacido en Babilonia, y en Babilonia no hablaban el idioma de los israelitas. Los israelitas hablaban hebreo, pero los babilónicos hablaban arameo. Y los que nacieron en Babilonia, ¿qué idioma creen que hablaban? ¿Qué? Arameo. Hablaban el idioma de la nación que fueron expulsados. Es como cuando un familiar de nosotros o una persona se va para los Estados Unidos. Quizás, si uno de nosotros se va para Estados Unidos, el hijo de nosotros va a hablar un poco español, ¿verdad? Algunos no hablan nada español y tienen el problema de que como el papá no habla español, no habla inglés, perdón, el niño no habla español, entonces no se entienden en la casa, ¿verdad? Sucede. Pero es posible que el hijo de la persona que se va de mojada hable un poco español, aunque no lo habla bien. ¿Ustedes se acuerdan de José?
¿Cómo habla José el español a veces? A veces José habla español feo, ¿verdad? Pero, ahora imagínense ustedes, el hijo, o mejor dicho, el nieto de la persona que se fue de mojada para Estados Unidos, lo más seguro es que no va a hablar español, va a hablar solamente inglés. Hermanos, y sucede muchas veces, sucede en muchos casos, y hermanos, después los hijos del nieto del que se va, y que han pasado 4 o 5 generaciones allá, hermanos, ya no hablan español, solo hablan inglés. Y si hablan español, lo hablan todo chueco, ¿verdad? Todo feo. Entonces, esta gente a la cual está predicando Esdras era gente que había nacido en Babilonia, y en Babilonia se hablaba otro idioma, y ellos habían ido a la escuela en Babilonia, habían estudiado en Babilonia, y lo que habían aprendido era un idioma distinto, y ahora ellos no entienden el arameo. Es por esta razón que el predicador, el que está enseñando, está explicando, está aclarando, está dando sentido, les está diciendo, miren, esta palabra significa esto, lo que Dios quiso decir fue esto. Pero también tenemos ahí explicando y aclarando el sentido, ¿verdad? La idea aquí es comunicar lo que Dios quería decir. Es que el predicador estaba diciendo, miren, Dios dijo esto, pero lo que significa es esto. Hermanos, la mayoría de las veces que leemos la Biblia, no entendemos a la primera. Por ejemplo, hay versículos como, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que no se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo sencillo, todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, pero es un versículo que no entendemos completamente. ¿Qué significa la palabra mundo ahí? ¿Qué significa la palabra fe ahí? ¿Qué significa que Dios ha dado a su Hijo? ¿Qué significa? Bueno, hermanos, tenemos que estudiar para saber qué significa cada palabra de ese versículo. Y aquí era igual. Estaban dando el significado, estaban dando el sentido de lo que estaban leyendo. Y la última parte del versículo dice, de modo que entendiesen la lectura, de modo que la gente comprendiese. No solamente iban a leer, sino que iban a explicar qué era lo que el texto decía. Y hermanos, y ahora nosotros sucede lo mismo para nosotros hoy. Recuerdan ustedes, la Biblia fue escrita hace más de 3,500 años, y la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. Lo que nosotros tenemos ahora es una traducción de la Biblia. Es una traducción, es la Biblia, pero no fue escrita en este idioma. Y es por eso que a veces se nos hace complicado entender. Entonces, es en base a este pasaje que nosotros, hermanos, creemos que el predicador debe leer la Biblia y debe explicar la Biblia y debe aplicar la Biblia, debe explicarla. La Nueva Versión Internacional dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiese su lectura. La Biblia de las Américas dicen, leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Reina Valera 60 dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, cuando hablamos de predicación, cuando hablamos de verdadera predicación, hermanos, estamos hablando que el predicador es como un puente, como un puente para que la gente encuentre lo que Dios quiso decir. Hermanos, yo repito, yo insisto, cuando leemos la Biblia,
la mayoría de lo que leemos, una gran cantidad de lo que leemos, no entendemos. ¿Entendemos bastante? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Y debemos leerla más y más, y entre más la leemos, más la entendemos. Pero cuando predicamos, cuando enseñamos, nuestra meta es llevar a la gente a que la gente entienda lo que Dios ha dicho. Nuestra principal meta, hermanos, no es animar a la gente, no es motivar a la gente, sino es decir a la gente, esto es lo que Dios dice y esto es lo que significa. Entonces debemos leer la Biblia, debemos explicar la Biblia y debemos también aplicar la Biblia. El predicador tiene que hacer el máximo esfuerzo para decir lo que la Biblia dice, decir lo que Dios dijo. Ahora, hermanos, era la práctica de Jesús. Quiero que veamos Jesús a Lucas 24, versículos 27 al 32. Entonces estamos hablando que una verdadera iglesia tiene que tener verdadera predicación. Verdadera predicación. Lucas 24, versículos 27 al 32. ¿Lo tenemos? Yo no lo tengo. Lucas 24, 27. Dice así. Y comenzando desde Moisés, y cuando dice desde Moisés, está hablando desde la ley, desde los 5 libros de la ley. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Entonces Jesús, hermanos, lo que Jesús hacía en realidad, lo que vemos es que él explicaba la escritura, él enseñaba la escritura, y aquí dice que les interpretaba. La idea de la palabra interpretar es que él les estaba explicando. La idea es traducir, es dar el sentido, igual que Nehemías. Y vemos, hermanos, que esta era la práctica de los predicadores como el apóstol Pablo, como Pedro. Siempre citaban un versículo y lo que hacían era explicar ese versículo y aplicaban ese versículo. Entonces, hermanos, la predicación de la cual hablo tiene que ser una predicación expositiva. Bueno, ¿qué quiero decir con predicación expositiva? La idea de predicación expositiva, hermanos, es estudiar un texto dentro de su contexto. Uno no puede sacar frases ni ideas de contexto, porque uno puede distorsionar, hermanos, lo que alguien trata de decir. Por ejemplo, yo puedo decir esto: Gabriel es igualito a su papá. Yo puedo decir es un sinvergüenza, un haragán, un bandido, ¿verdad? Pero yo también puedo decir, Gabriel es igualito a su papá, es un hombre trabajador, es un hombre recto, es un hombre honorable. Ahora, imagínense ahí, ¿verdad? Gabriel es igualito a su papá. Solamente el contexto nos va a decir qué significa. Y alguien puede decir a Jonathan, fíjate que Naín estaba diciendo que vos eras igualito a tu papá. Pero que Jonathan no va a saber qué significa eso, ¿verdad? Jonathan tiene que preguntar, ¿pero qué más dijo? Entonces le van a dar el contexto de las palabras, el contexto de lo que yo dije. Ahora, cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando de eso,
Estamos hablando de que si vamos a estudiar un versículo, tenemos que tener en cuenta, hermanos, los versículos anteriores, los versículos que vienen después. Si queremos entender bien un libro, por ejemplo, o bien una carta, tenemos que hacer un estudio de toda la carta, mayormente leerla, hermanos, leer y leer y leer varias veces el mismo documento para poder comprender. Y cuando tratamos de entender cada versículo, tenemos que tener en cuenta todo el libro de ese que estamos estudiando. Lo contrario a predicación expositiva es sacar un versículo y decir lo que quiere que yo diga. Por ejemplo, todas las religiones falsas, hermanos, por lo general usan 1 o 2 versículos para hacer su doctrina. Por ejemplo, los mormones dicen que nosotros vamos a llegar a ser Dios un día. Dicen que Dios era como nosotros, pero Dios evolucionó en mucho tiempo y Él llegó a ser Dios. Jesús igual, dicen, Jesús era un hombre común y corriente, pero su comportamiento y sus buenas obras y el tiempo que pasó evolucionó y llegó a ser Dios. Ahora, ¿ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que una persona como yo puede llegar a ser Dios? Hablando realmente, ¿qué es un Dios? Un Dios es alguien que siempre ha existido. Yo llegué a existir hace 34 años. Es imposible, ¿verdad? Pero bueno, ellos usan un versículo nada más que dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y de ese versículo ellos dicen, mire, claramente dice ahí, dice que vamos a ser dioses y que somos dioses. Ahora bien, hermanos, sacan un versículo de contexto para crear su doctrina. Ahora, pero sabemos que es algo imposible, ¿verdad? No podemos ser dioses, solamente hay un Dios. Ahora bien, ¿qué hacen ellos? Bueno, ellos no usan la predicación expositiva. Ellos sacan un texto e ignoran todo lo demás para hacer su doctrina. Entonces, hermanos, para que una iglesia sea iglesia, lo primero que tiene que tener es verdadera predicación. Pero, hermanos, ¿qué es lo que encontramos hoy? En muchos lugares no hay predicación. La gente lee un versículo y lo lee y dice, mire qué bonito, ¿verdad? Ay, mire ese versículo, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y eso me identifico con eso. No han estudiado el texto, no han leído el contexto, no han investigado nada y ya predican eso. Y lo que predican es algo que ellos pensaron que dijo el texto, algo que ellos creyeron que dijo el texto, entonces así lo predicaron. ¿Qué es lo que vemos hoy? Bueno, vemos hoy, hermanos, mayormente en estos días, que la predicación es algo motivacional. La gente quiere motivación. La gente quiere que le digan, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el otro, amén, aleluya. Y todo el mundo está gritando, ¿verdad? Y todo el mundo está eufórico por lo que está diciendo el predicador. Hermanos, no es verdadera predicación. Necesitamos saber qué dice Dios. Y, hermanos, desgraciadamente lo que vemos hoy es que las iglesias se han convertido, hermanos, en realidad en un lugar de entretenimiento. Ya no se va a estudiar la palabra, ya no se va a escuchar la palabra, sino que se dedica tiempo a las danzas, a los dramas y a tantas otras cosas, pero verdadera predicación no hay. No hay una predicación pura de la palabra de Dios. No hay alguien que se pare y lea un texto, explique ese texto y aplique ese texto. No hay. La gente en nuestros días, hermanos, no quiere eso. Quieren entretenimiento. Pero, hermanos, ¿quién dijo que la iglesia era para entretenernos? ¿Quién dijo que veníamos aquí a jugar? ¿Quién dijo que veníamos aquí a reírnos? ¿Quién dijo que veníamos aquí a pasarla bien? Qué bonito la pasamos hoy. Si usted quiere pasarla bonito, hermanos, bueno, está la playa,
pague Netflix, ¿verdad?, para divertirse. Pero hermanos, si venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra del Señor, venimos a conocer quién es Dios, venimos a conocer qué es lo que Dios ha dicho. Porque hermanos, diversión hay en todas partes, ¿verdad? Están las redes sociales, están el YouTube, está Netflix, está el canal de televisión. Hermanos, cuántas cosas en las que podemos entretenernos. Pero, hermanos, cuando venimos a la iglesia tenemos que tener verdadera predicación. Y lo que falta, hermanos, en nuestras iglesias es verdadera predicación. Es por eso, hermanos, que hay tanta ignorancia de la palabra del Señor. Hay tanta ignorancia de lo que es la iglesia, de lo que es Dios, de lo que es el cristiano, de lo que son los deberes del cristiano. La mayoría de veces, hermanos, los cristianos son gente inmadura, gente que no sabe nada de lo que está pasando. Y eso, hermanos, es en todo el mundo. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, la verdadera predicación es la predicación que se hace leyendo un texto, explicando ese texto dentro de su contexto y aplicando ese texto. Ahora, hermanos, la segunda marca es la verdadera celebración de las ordenanzas. Y cuando hablamos de ordenanzas, hablamos del bautismo y hablamos de la Santa Cena. Y cuando decimos también la correcta celebración, decimos correcta celebración porque a veces se celebra incorrectamente. Pero quiero que vayamos a Mateo. Jonathan, ¿puedes leerme Mateo, por favor? Mateo 28, 19 al 20, que es donde está la ordenanza. Y cuando decimos ordenanza, hermanos, lo que estamos diciendo es que Jesús ordenó que hiciéramos eso. Sí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que debemos ir y debemos hacer discípulos, pero también debemos bautizarlos. El bautismo, hermanos, es una identificación con Cristo y es una señal externa de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, pero también es un testimonio al mundo de que uno, hermano, ya ha sido regenerado, de que uno ya ha sido cambiado, de que uno ha sido hecho uno con Jesús y uno con la iglesia. Entonces es una identificación con Cristo. El bautismo es un acto de fe y un testimonio, hermanos, de que uno está unido a Jesús, de que uno es uno con Jesús en su muerte y en su resurrección. Entonces podemos decir ahí que el bautismo es un símbolo externo de lo que ya pasó en nuestro corazón, de lo que Dios ya hizo en nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús murió y resucitó, y cuando nos bautizamos por inmersión, la idea es que nos chundimos en el agua y salimos. Cuando uno está dentro del agua, esto está simbolizando que uno murió, así como Jesús murió en la cruz. Entonces así también morimos a los pecados. Pero cuando salimos del agua, hermanos, estamos diciendo que tenemos una vida nueva. Así como Jesús resucitó a una vida nueva, así nosotros ahora somos resucitados a una vida espiritual, a una vida nueva. El bautismo entonces simboliza lo que Dios ya hizo en nosotros, lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, también este bautismo, el bautismo en agua, nos une a una iglesia local.
Hace unos años hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo y dijimos que el bautismo del Espíritu Santo nos une a la iglesia universal, nos une a Cristo. Pero cuando hablamos del bautismo en agua, estamos hablando que el bautismo en agua nos une a la iglesia, y ahora cuando somos bautizados, entonces, hermanos, tenemos privilegios. Si alguien quiere cantar, bueno, puede cantar. Si alguien quiere enseñar, bueno, puede enseñar. Si alguien, bueno, cuando nos bautizamos, tenemos el privilegio de tomar la Santa Cena. La idea es que llegamos a ser miembros de la iglesia, hermanos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero que no son miembros de la iglesia. No son miembros, podríamos decir, oficiales o miembros verdaderos. Hay mucha gente que nos visita, que solo viene, pero no tiene, como decimos, privilegios. ¿Por qué? Bueno, quizás porque algunos no han sido bautizados, o otros no han sido recibidos como miembros. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los requisitos para bautizarse? ¿Alguien me puede decir? Jonathan. Creer en Jesús. ¿Qué más? Bueno, lo importante es haber creído en Jesús, pero también, hermanos, habernos arrepentido. La Biblia dice que aquellos que creen, quiero que leamos a Hechos 8:12. ¿Lo puede leer, Jonathan? Hechos capítulo 8, versículo 12, y alguien más que lea Hechos 18:8. Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, las anunciaron el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces dice, cuando creyeron, se bautizaban. Así que el primer requisito es creer en el Señor. Ahora, es Hechos 8:18. ¿Alguien lo tiene? Perdón, Hechos 18:8. Sí, es que yo dije 8:18, pero es 18:8. Ocho. Entonces dice que oían, creían y eran bautizados. Entonces, también podemos encontrar en otras partes acerca del arrepentimiento, pero básicamente los requisitos o el requisito para que una persona sea bautizado, bueno, tiene que haber sido, tuvo que haber creído, tuvo que haberse arrepentido. Ese es el patrón en Hechos. Ahora bien, la iglesia cristiana, hermanos, después de la era apostólica, ellos pusieron algunos requisitos para las personas que querían ser bautizadas, como si las personas habían cambiado de vida. Ellos decían, bueno, si una persona quiere ser bautizada, primero tiene que demostrar que ha cambiado de vida. Pero lo que encontramos en Hechos en realidad es que cuando las personas creían en Jesús, inmediatamente después esas personas eran bautizadas. No había tal cosa como, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y ya se bautizó? No, soy cristiano hace 5 años, ¿verdad? Y no me he bautizado. No existía tal cosa, hermanos. No debe existir tal cosa. Y yo sé que en parte, hermanos, de que la gente piense así es culpa de los predicadores, porque los predicadores hemos dicho que el bautismo no nos ayuda en la salvación, y es cierto, el bautismo no nos ayuda en la salvación. En realidad el bautismo no nos hace más santos, no nos hace más cristianos, pero el bautismo es una ordenanza. Jesús lo mandó que lo hiciéramos, así que debemos hacerlo. Pero, hermanos, la gente, y como digo, los mismos predicadores, en un sentido hemos despreciado esto y no le hemos dado la debida importancia, la importancia que tiene realmente. Por eso hay muchas personas que dicen, sí, soy cristiano, pero no me he bautizado. No existe eso, hermanos, no debería existir eso, hermanos.
la persona que realmente ha creído, la persona que realmente ha conocido al Señor, la persona que está segura de que realmente ha seguido a Jesús, de que realmente Dios le ha cambiado, es una persona que desea bautizarse. Es una persona que quiere hacerlo. Jonathan, ¿cuánto tiempo estuviste sin bautizarte? 3 meses, porque no había quien te bautizara, ¿verdad? Pero el deseo estaba ahí. Recuerdo cuando yo vine a Cristo, yo al mes me bauticé, me dijeron, bueno, tiene que bautizarse. Bueno, entonces, ¿cuándo me bautizo? ¿Por qué? Porque cuando venimos a Jesús, verdaderamente hay un deseo, hay un gozo de querer obedecer, y si nos dicen hay que bautizarse, bueno, entonces uno se bautiza. Así que, hermanos, el bautismo es una ordenanza, es algo que el Señor mandó, es algo que debemos hacer. En la iglesia primitiva no existían cristianos no bautizados, se convertían a Cristo y los bautizaban. Algunos de ellos eran cristianos falsos, sí, eran cristianos falsos, muchos de ellos, igual que hoy, bautizamos a gente que no es cristiana realmente, pero, hermanos, no podemos saber quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Podemos imaginarnos, pero no podemos saberlo realmente, nadie puede saberlo. Ok, hermanos, para terminar el segundo punto, la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Entonces, la segunda ordenanza es la cena del Señor. Voy a tratar de hacerlo rápidamente, hermanos, porque ya es un poquito tarde y no quiero que nadie termine en la cárcel, ¿verdad? Por caminar tarde por las calles. Primera de Corintios 11, 23. Ya sabemos de lo que tratan los versículos, así que vamos a leerlo solo cuando sea más necesario. Pero la cena del Señor continúa lo que comenzó en el bautismo al iniciarnos en la fe cristiana. La cena del Señor, hermanos, es algo que lo hacemos repetidamente, y al que el bautismo es el rito que nos inicia en la vida cristiana, que nos une a la iglesia. La cena del Señor es el rito que la iglesia visible, o sea, nosotros hacemos continuamente. Y se puede definir de forma, una definición para empezar, que es un rito que Cristo mismo, como dijimos, estableció para que la iglesia lo practicara como una conmemoración de su muerte. El elemento central, hermanos, en la Santa Cena tiene que ver con recordar, con meditar, con pensar en la muerte de Cristo. Mira el versículo 24 de 1 de Corintios 11, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros, hermanos, nos reunimos a tomar la Santa Cena, lo que estamos haciendo es que estamos recordando que el cuerpo de Jesús fue quebrantado, que la sangre de Jesús fue derramada, hermanos, como sacrificio por nuestros pecados. Cuando agarramos el pan y lo vemos quebrantado, lo vemos quebrado, significa Jesús fue destruido, Jesús fue asesinado en mi lugar. Cuando tomamos el vino, lo que estamos diciendo es su sangre, la sangre preciosa de Jesús en esa cruz fue derramada por mi causa. Entonces, principalmente es, hermanos, un recordatorio, pero también, hermanos, es un anuncio. El versículo 26 de de 1 de Corintios 11 dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. No solamente recordamos que Él murió en la cruz por nosotros, sino que también proclamamos al mundo que Jesús, hermanos, que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero también que Jesús va a regresar un día.
Él va a regresar y dice que en ese día vamos a tomar una santa cena junto con Él. Entonces, hermanos, también, hermanos, la santa cena, podemos decir, y ha habido un gran debate en la historia sobre esto, pero algunos dicen que cuando tomamos la santa cena, Jesús está directamente presente en el pan y el vino, y que esa comunión nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Pero yo pienso que el acto en sí de la Santa Cena nos ayuda a crecer, promueve la santidad, porque nosotros en ese momento estamos pensando en que Jesús murió por mí. Dice 1 Corintios también que antes de tomar la Santa Cena debemos meditar en cómo estamos viviendo, debemos meditar en no tomarla indignamente, y que si hemos cometido pecado, si hemos fallado a Dios, entonces en ese momento, antes de tomar la Santa Cena, debe haber un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de confesión de pecado, un tiempo donde hablamos con Dios y le decimos: Señor, perdóname porque, hermanos, desgraciadamente pecamos cada día. Entonces yo pienso que esa confesión de pecados, esa comunión en oración con Dios en el momento de tomar esta Santa Cena, nos ayuda a crecer en santidad, nos ayuda a conocer más al Señor y en cierta manera, en cierta medida también purifica nuestra alma. Entonces, hermanos, dos marcas de la iglesia, de una iglesia verdadera. ¿Cuáles son? La primera marca, ¿la predicación qué? La predicación pura de la palabra de Dios. Una predicación expositiva, porque, hermanos, hay mucha gente que te va a usar la Biblia y te va a hablar bonito, pero no te va a explicar el texto. Te va a leer y te va a decir: mira esto y esto y esto y esto, y va a pasar 20 minutos hablándote de algo que no tiene que ver con esto, que solamente leyó y pensó que eso significa, pero en realidad no te explicó la Biblia. Dijimos, necesitamos una explicación de la Biblia. Pero también, hermanos, dijimos que la segunda marca, una correcta celebración de las ordenanzas, bautismo y Santa Cena. La tercera, dijimos, ¿cuál era? La disciplina eclesiástica, hermanos. Y si Dios quiere, vamos a ver esto la semana entrante. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque podemos ver en ella, Señor, cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para comprender tu palabra, pero también para recibirla, Señor, en el corazón. Gracias porque nos has salvado de nuestros pecados y ahora podemos adorarte, podemos honrarte. Pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que pueda crecer en santidad, Señor, y pueda crecer en amor por tu palabra, Señor. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén.